humano permanezca firme, permanezca fuerte. La palabra de Dios es la que hace que el ser humano reciba sanidad en todo su cuerpo. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida o derribada. ¿Quiere leer lo que está subrayado solamente? ¿Qué dice? Una vez más, con fuerza y armonía. Hagamos una palabra de oración. Padre hermoso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Rogamos que tu palabra sea ministrada a nuestro corazón, que tu palabra se impregne en nuestra alma y por ende nuestro cuerpo reciba los beneficios de la ministración de tu palabra. Con toda su fuerza diga: yo recibo vida, yo recibo fortaleza y recibo sanidad, recibo cobertura, recibo gracia, recibo bendición en todo mi ser. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma requiere. Amén. Celébrenlo con gran alegría. Tome su asiento, por favor. Nos encontramos con un relato que manifiesta la condición del ser humano, que manifiesta la condición del hombre, de la mujer que han sido bendecidos por Dios. Pero llega un momento en donde el descuido, en donde la costumbre, en donde la distracción se hace presente en la vida de la persona. Si usted revisa el contexto de esto que hemos leído, usted se dará cuenta cómo nuestro Señor Jesús, al entrar a este templo, comenzó a ministrar orden. Comenzó a extirpar todas esas cosas que no son gratas ante los ojos de Dios. Gracias, hijo. Vemos cómo el Señor inclusive recordó las palabras del salmista cuando dijo: el celo por tu casa me consume, y escrito está: mi casa será llamada casa de oración. Y vemos cómo el Señor dice que esa casa, ese templo, esa construcción, la habían convertido en cueva de ladrones. Cuando uno ve estos relatos, cuando uno ve estos mensajes,
Y cuando el Señor entrega a nuestras vidas una palabra, una ministración, debemos de tomar muy serio lo que el Señor nos entrega. Imagínese usted, es cosa de generar un poquito, echar a andar un poquito la imaginación. ¿Cómo se verá una cueva donde están puros ladrones? ¿Qué se sentirá? ¿Qué ambiente? ¿Qué atmósfera se respira en una zona de ladrones? Yo creo que es algo terrible, ¿no? Y creo que usted y yo hemos pasado por zonas conocidas como zonas rojas, en donde el ambiente, la atmósfera se percibe que no hay seguridad. Vemos aquí en este texto, en este versículo 1, un comportamiento de los hombres y de las mujeres que tenían la gran oportunidad de reconocer al dador de la vida, de reconocer al Salvador del mundo. El Dios encarnado estaba ahí. Y vemos cómo hubo una total indiferencia, una total distracción e insensibilidad hacia la presencia de nuestro Señor. Él salió del templo. Él abandonó esa construcción. Entró, generó orden, dio instrucciones, marcó los linderos, los lineamientos de lo que es una construcción o un templo, una casa, pero salió y se fue. Y vemos cómo la construcción estaba muy bien hecha, estaba de una manera gloriosa. Todos los elementos, los muros, todos los utensilios que estaban dentro de esa construcción marcaban un mensaje, marcaban una instrucción, un modelo, daban un significado de lo que era, por ejemplo, tener el candelabro, la mesa de los panes, el altar del holocausto, el altar del incienso. Pero lamentablemente, en esta segunda construcción ya no estaba el arca de la presencia. Ya no estaba. Desde la primera destrucción del templo primero, el arca desapareció, ya no estaba. Y la Escritura nos habla que como hombres, como mujeres, debemos de adquirir el conocimiento y la sabiduría que viene de Dios para que no se repita, para que no incurramos en todas estas experiencias caóticas que vive el ser humano cuando todo se derriba. Aquí vemos un mensaje profético de parte de nuestro Señor, donde 70 años después, ese templo, no, más bien sería menos, porque estamos hablando que cuando Él dio su vida
en la cruz del Calvario, ya iban alrededor de 33 años, y en el año 70, o sea que estamos hablando que 30 años después la profecía se iba a cumplir. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. En el año 70 después de Cristo, ese general llamado Tito quemó, incendió la casa y se acabó el templo. Esto nos habla que pasaron 30 años de oportunidad para que un sacerdote, un líder, un padre de familia se levantara y dijera: vamos a corregir, vamos a buscar a Dios. No queremos que esto se venga abajo. Entonces este mensaje que el Señor envía para nuestras vidas es para todos nosotros, porque de aquí podemos aprender. ¿Quieres que tu economía se venga abajo? ¿Quieres que tu matrimonio se venga abajo? ¿Quieres que tus proyectos se vengan a tierra? No. ¿Queremos acaso ver que esta congregación se venga abajo? No. ¿Quiere usted ver que su familia termine por los suelos? No. Creo que si tenemos una clara conciencia, nadie de nosotros queremos ver resultados caóticos. No queremos ver ruina. No queremos ver destrucción. No queremos ver enfermedad. Levante su mano y diga: líbrame, Señor, de la destrucción. Líbranos de la enfermedad. Líbranos de los accidentes. Líbranos de la pobreza. Líbranos de la frialdad. Libra mi casa. Libra mi familia. Quiero que mi familia vaya de gloria en gloria. Si usted lo cree, dele gloria a nuestro Dios. Cuando vemos este relato, encontramos una declaración, una voz que emplean los discípulos. Y los discípulos como que no le dieron tanta importancia la salida de Jesús de ese templo. Como que no le pusieron mucha atención que ninguno de los sacerdotes encargados de la vigilancia, encargados de los sacrificios, encargado de la atención que se le tenía que prestar al templo, ninguno de ellos le dijo al Señor Jesús: no te salgas o no te vayas. Y entonces vemos la declaración de los discípulos que manifiestan cierta presunción, cierta gloria, cierta manifestación de distinción cuando dicen: vean esta construcción. Dice que le mostraron los edificios del templo. ¿Acaso Jesús no sabía cómo estaba hecho el templo? ¿Acaso Jesús no sabía cuáles eran las diferentes áreas que estaban dentro del santuario? Sí. Pero el ser humano se deja llevar por lo externo. El ser humano pone su atención en la materia. El ser humano
pone su vista en la apariencia. El ser humano pone sus ojos en lo que se va a acabar. El ser humano pone su mirada en lo que va a desaparecer, porque toda la materia se va a consumir. Y no prestaron atención a lo invisible. No prestaron atención a las cosas que ya estaban corrompiendo esa construcción. No prestaron atención a lo que ya estaba generando podredumbre en esa casa. Por eso el Señor les dice: ¿veis todo esto? ¿Están viendo todo esto que está pasando? Entonces, cuando uno, este texto, estos pasajes hemos aplicado o hemos ministrado dándole una aplicación diferente a diferentes temas que hemos compartido, pero hoy el Señor nos da este mensaje en donde nos hace ver, en donde nos muestra cómo hay un cambio de orden, de prioridades en la vida de los discípulos. Por eso el Señor dice: tienen ustedes que observar con claridad. Tienen ustedes que observar, abrir los ojos, y los ojos de vuestro entendimiento tienen que ser iluminados para que sepan observar lo que ya está en un peligro de venirse abajo. El Señor nos muestra a través de su palabra, a través de varios ejemplos, cómo Él es un Padre, es un Dios de oportunidades. Envía su mensaje anticipadamente. Antes de que venga algo terrible a vuestra vida, y esto yo lo he observado. He compartido una palabra y a los 15, 20 días lo que compartí, tal persona entró en un cuadro, entró en una atmósfera de lo que habíamos enseñado. Y muchas veces la persona no presta atención que el que tú estés sentado aquí, Dios te está hablando y te está previniendo de algo que está por ocurrirte. Y tú puedes, por la bondad y misericordia de Dios, detener eso. Según los sabios, el hombre y la mujer pueden aprender viendo lo que le sucede al otro y no repite ese patrón de conducta. Dice: viendo yo aprendo. Otros escuchando el consejo. Pero hay otros que dicen: yo de a tiro quiero vivir y experimentar lo que se siente. Pero eso sí ya que ya no es correcto. Entonces, al entendido, a señas. Vamos, al entendido, entonces, cuando vemos esta declaración de nuestro Señor Jesús y esta observación y esta manifestación de los discípulos, el Señor les deja ver, el Señor les muestra que esa construcción
Y yo quisiera que esto lo entendiéramos así, porque esa construcción era morada, era donde el Señor manifestaba su gloria. Pero esa construcción ahora, en nuestro tiempo presente, representa tu persona. Tú has sido diseñado y creado por Dios con un propósito de que le des la gloria a Dios. Tus manos, tus pies, tus riñones, hígado, páncreas, cerebro, músculos, todo fue diseñado para darle la gloria a Dios. Todo. Pero hay un detalle que pasa en la vida del ser humano. Descuida que el dador de poder, energía, gloria, gracia, se haga a un lado y entonces comienzas a caminar en tus propias fuerzas, pensando que son tus propias fuerzas. Y no es así. Aunque vosotros seáis infieles, Dios permanece fiel. Si tienes vida, es gracias a la misericordia de Dios. Si tienes fuerzas, es gracias a la misericordia de Dios. Entonces, cuando el Señor les dice, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Le está dando una lección a los discípulos. Les está haciendo ver, hoy vamos a ver 4 cosas que incurrieron el pueblo judío para que esos 2 templos se vinieran abajo. Y en este capítulo 24 está registrado esto. Pero antes el Señor está manifestando, en Génesis 1:1 vemos cómo hay un orden. Y en el plano espiritual, el orden de los factores sí altera el producto. En las matemáticas dicen que no, pero en lo espiritual sí. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué fue primero, los cielos o la tierra? ¿Qué es primero entonces? ¿Lo espiritual o lo material? ¿El alma o el cuerpo? Y porque soy su pastor, yo me entero de mucha gente que dice, yo tengo que almorzar bien y después nos vamos a la iglesia. ¿Qué es lo primero? ¿Lo espiritual o el cuerpo? ¿Alma o cuerpo? Desde ahí la persona está modificando un orden. No estoy diciendo con esto que no desayune, no, pero tiene que tener como prioridad estar buscando a su Creador. Juan 1:1, mire lo que dice. Estoy usando el término principio. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que debe de estar al principio de una jornada laboral, al principio de un día, al principio de un proyecto, al principio de un negocio, al principio de una tarea, al principio de unos estudios, al principio de una preparación, al principio de un viaje, al principio de todo lo que quieras desarrollar? Tiene un principio, tiene un inicio. Pues lo que nos enseña la Escritura, lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña la palabra que viene de Dios, es que a quien tienes que poner en primer lugar sobre todas las cosas es al amo del universo. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Cambia tus prioridades. Ordena tus prioridades. Juan 1:1 te enseña un principio. En el principio existía el Verbo,
y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí emplea la palabra en el griego es logos, o la palabra. ¿Qué me enseña el Señor en esto? Que sobre todo principio, sobre todo inicio, sobre todo proyecto, considera la palabra, porque ella nos va a librar de que nuestra vida se derribe. Considera el consejo de la palabra. Si no tienes mucho conocimiento de la palabra, acércate a tu pastor y pide un consejo. ¿Cómo es esto? ¿Será correcto? ¿No es correcto? Porque todos necesitamos de la palabra. Porque esa palabra dice que se convierte en espíritu y vida. Cuando tú recibes el consejo de la palabra, se mueve, se alimenta tu atmósfera de una energía poderosa que te libra de personas envidiosas, personas que quieren ver tu acabose, porque la palabra te cubre, la palabra te genera un blindaje, porque la palabra viene de Dios. Número 3, Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces es Él la cabeza, Él es la autoridad. Si Él es la cabeza, yo como parte de su cuerpo no puedo desintegrarme de lo que Él ha dejado escrito, sus pensamientos, sus principios, sus consejos. Pero cuando la persona se desprende, entonces entra en esa carretera que te lleva al fracaso, a la ruina, a la destrucción. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Entonces, ¿qué le está diciendo? Vamos a entender esto. Los discípulos están viendo los edificios, los acabados, están viendo todo lo que es externo. Y el Señor dice, no vean así. Ustedes tienen que ver o poner en primer lugar a la presencia, a quien da las órdenes, a quien dirige, a quien ordena, a quien instruye, a quien respalda tu vida, o sea, nuestro Dios. El orden de los factores sí altera el producto en el plano espiritual. Por eso Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor, ¿qué dice? Él es el número uno. Cuando tú consideras a Dios en primer lugar, ya la hiciste. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, ya la hiciste. Tendrás resultados extraordinarios. ¿Seguimos? Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esto es delicioso. Porque cuando tú adoras, honras, respetas, consideras a Dios, inclusive hasta en tu casa, tienes un espacio en donde tú dices, aquí quiero encontrarme contigo. Aquí quiero que se establezca mi encuentro contigo. En casa, mi esposa tomó un sillón
Y la otra vez llegué y me senté y dice, no te sientes ahí porque ahí es donde yo me encuentro con. Digo, sí, tienes razón. Cuando dice uno, qué tremendo, porque sí, debemos de dejar un espacio en donde haya un encuentro con el Creador. Hay un espacio en donde tú dices, aquí estoy, Señor. Voy a guardar silencio porque quiero que tú hables. Quiero considerar este tiempo para sentirme abrazado por ti. Porque todos necesitamos el abrazo de nuestro Padre. Aunque ya seas una persona mayor de edad, siempre el abrazo te hace sentir amado, ¿no es así? Entonces, cuando estás ahí, generas una honra, un respeto hacia ese lugar. En este lugar el Señor establece o visita o ministra con su hermosa presencia. Por eso también respetamos este lugar. Dice la Escritura que entonces se activa la sabiduría, se activa la inteligencia, se activa el conocimiento. Y una de las cosas que debe de distinguirse en el medio, en el lugar donde tú desarrollas tus actividades, es que te vean como una persona sabia, prudente, inteligente, que de manera callada no estás ahí metiéndote en problemas, en conflictos, en alteraciones, sino que sabes que en tu vida hay una ministración de su presencia y dices, Señor, yo no quiero contristar a tu Espíritu Santo, yo quiero que tu presencia esté conmigo. Se activa el portal de la sabiduría. Esto lo experimentó Salomón y por eso dice en Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Repita esas tres virtudes: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y el Señor Jesús, estando en la tierra, enseñó que cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades, diferentes anhelos, diferentes proyectos, diferentes ideas. Anhelamos cosas, deseamos edificar, construir de acuerdo a la inteligencia que se activa en tu vida. Pero el Señor te dice, no tienen ustedes que afanarse por eso, ni tienen que preocuparse. Y dice, observen las aves de los cielos, vean qué hermoso cantan y hasta se la ganan a ustedes, porque las aves de los cielos son tan puntuales que a las 5:30, 6 de la mañana están elevando su cántico al Señor, mientras nosotros a esa hora todavía estamos roncando algunos, o algunos ya corriendo al trabajo, pero sin cantarle ni adorar a Dios. Y el Señor dice, ustedes tienen que ordenar sus prioridades, busquen primero su reino. Es como si en vez de irte a tu trabajo rápido, ve a la oficina del reino de Dios. Visualízalo así. Toca la oficina. Toca el timbre de ese edificio. Busca su reino y su justicia. ¿Y qué dice? Todas. Y si dice todas, es todas. Todas estas cosas
o serán añadidas. Levante su mano y diga conmigo: Padre del cielo, voy a ordenar mis prioridades. Sí, así es, hijos. Ordene sus prioridades. Busque su palabra, busque su presencia, eleve su oración, eleve su cántico, sírvale con todo su corazón, busque primeramente su reino. Hay una garantía, porque está escrito, y todo lo que está escrito tiene fiel cumplimiento. Todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros descuidamos al número uno, cuando la persona descuida los principios del reino, viene una desprotección, viene una exposición al peligro. Puedo darles varios ejemplos, pero solo tomé este ejemplo registrado en Números 13:32 y Números 14:9. Usted se ha de acordar cuando los espías fueron a reconocer la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel. Esos espías fueron y comenzaron a recorrer el territorio que Dios les había dado y regresan con un informe. Mire lo que dice: y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y miren lo que observaron: y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Fíjese cómo la vista humana, la vista terrena, la visión externa hace que veamos las cosas muy grandes, muy complicadas. Hace que la persona magnifique el problema. Un diagnóstico del médico lo magnificas tanto que te la crees. Un problema legal, todos los problemas que se viven en esta tierra, muchas veces puedes mirarla gigantesca, una complicación grande. Pero dice que había 2 espías que no vieron como vieron los otros 10. Números 14:9, mire lo que dice Josué y Caleb: solo que no os rebeléis contra el Señor. Levante su mano y diga: líbrame, Señor, de la rebelión. Pero hágalo con energía, diga: líbrame de la incredulidad. Líbrame de la ceguera espiritual. Limpia mi mente. Limpia mi corazón. Limpia mis ojos. ¿Qué está diciéndole el Señor al pueblo de Israel? No vayan a rebelarse, no vayan a ser rebeldes. Dice: ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Lo que está subrayado dice: su protección les ha sido quitada. Y el Señor está con nosotros, no les tengáis miedo. O sea que toda esa construcción de la tierra prometida, todas esas personas gigantescas, todo ese diseño de muros, construcciones, toda esa visión que los 10 espías observaron, todo eso ya estaba sin protección.
Y aquí esto debe de motivarnos a nosotros, porque si tú, como hijo, hija de Dios, le crees, no eres rebelde, eres obediente, recibes su palabra, le crees a su palabra, todo ello genera en vuestra vida un blindaje de protección. Todo ello genera en vuestra vida una cobertura. Todo ello genera en vuestra vida un dosel en donde nadie te puede tocar si no lo permite Dios. Pero vemos aquí a los espías cómo observan, estos dos dicen, toda esta gente ya no tiene protección. Todas estas personas que viven en este territorio ya no tienen protección. Ya no tienen quien los defienda. Por eso sí vamos a poder conquistar ese territorio y serán presa nuestra. Usa 3 palabras, es Sar, Silam, Mealehem. O sea, ya no tienen ninguna sombra que los cubra, ningún dosel que genere protección a ellos. Tremendo es esto, hijos. Porque si usted asume los principios del reino en su vida, eso genera protección en tu persona. Genera un blindaje. Genera un dosel de luz en donde el Señor te hace invisible ante los adversarios. Los enemigos estarán queriendo confrontarte, pero el Señor te hace invisible. ¿Seguimos? Vamos a ver cuáles son las 4 acciones que incurrió Israel para que estos 2 templos se vinieran abajo. En Mateo 24:4 vemos la primer ministración, y esto debemos de traerlo a nuestras vidas. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Cuándo la persona está expuesta al engaño? Cuando no tiene conocimiento de la palabra. ¿Cuándo la persona es seducida por el engaño? Cuando no tiene firme el cimiento de la Escritura en su vida. Entonces viene el engaño. Número 1, entonces hay que prestar atención a la palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No te desconectes de la instrucción. Quizás no puedas tú asistir todas las reuniones, pero se están grabando todas las enseñanzas. Absórbelas, imprégnalas en tu vida, escúchalas 2, 3 veces, porque eso te ayudará a encontrar consejo, a encontrar instrucción en tu vida. Amén. Número 2. En el versículo 5 está el otro detalle. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esto nos habla de una alteración en nuestra mente
cuando tú colocas en tu diario vivir, le das prioridad a lo material. Cuando tú colocas en tu pensamiento y en tu corazón a alguien que usurpe la posición y el lugar que le corresponde a Dios. Nadie debe de ocupar el corazón más que Dios. Él debe de ser el Señor de tu vida. Y vemos cómo en los tiempos del profeta Elías, dice la Escritura, que el pueblo divagaba entre dos pensamientos. El pueblo divagaba entre dos ideas. Tenían a Baal y tenían a Dios. Amado pueblo de Dios, al grado de que inclusive muchos de los hombres, inclusive el rey, ofrecía a sus hijos al dios Moloc, Dios lo reprenda, calentado en un fuego, en un horno de fuego, ahí colocaban a sus niños. Qué terrible, ocupando un lugar que no le corresponde. Consejo número 3 o motivo número 3 por el cual se viene mucha gente abajo es cuando comienza a desconectarse el amor de Dios del corazón de las personas. Se enfría el amor, entonces dice que muchos tropezarán y caerán, se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. La falta de perdón, el guardar resentimiento, el guardar odio, intoxican y envenenan en gran manera el corazón del ser humano. Entonces, viene el desenlace del derribamiento, como lo dice Mateo 24:2. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando la vida de la persona está fría, entra en un estado mortal, y el versículo 28 dice, donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. La persona queda desprotegida. Entonces viene un problema, viene otro problema, viene una aflicción, viene otra aflicción, un conflicto. Los buitres, figura de demonios, están fastidie la vida del hombre, de la mujer, los hijos, la economía, los proyectos, porque no se ha cuidado este detalle. Y para darle un poquito de mejor explicación o mayor entendimiento a esto, si me ponen la diapositiva donde está el nombre de nuestro Dios de forma vertical, lo vamos a comprender, vamos a entender esto. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? ¿No tienen ¿No la tienen? Vemos cómo usted sabe que el nombre de nuestro Dios está escrita en 4 letras, que son, mientras lo colocan ahí, vamos a entenderlo. La Yud, ¿qué valor numérico tiene? 10. Entonces vamos a visualizarlo así. La Yud representan los 10 mandamientos que Dios ha entregado. Levante su mano y diga, gracias por los mandamientos. Después de la Yud, ¿qué letra sigue? Hei. Y la letra Hei representa una de las tablas
porque eran 2 tablas. ¿Sí se acuerda usted? 2 tablas. En una tabla había 5 mandamientos y en la otra tabla había otros 5 mandamientos. ¿Sí? Vamos a estar en una tabla en donde estaban los 5 mandamientos primeros. Tiene que ver nuestra relación con Dios. Y la otra tabla en donde estaban los otros 5 mandamientos tiene que ver con el prójimo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, entre una Hei y la otra Hei está la letra Vav, que es la conexión, que es el pegamento. Y ese pegamento se llama amor. Ese pegamento se llama honra, respeto, compromiso. Y de aquí podríamos hablar para diferentes temas, porque son la forma en la que Dios nos enseña que si quieres tú que tu vida vaya de gloria en gloria, tienes que atender los primeros 5 mandamientos y los 5 mandamientos que tienen que ver con el ser humano, con el prójimo. De esa manera, entonces, la vida de Dios opera en ti. El respaldo divino está en tu vida. Pero presta atención a esto. Si tú dices, yo con Dios estoy muy bien, pero con tu prójimo, y tu prójimo puede ser tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu vecino, el hermano, el colaborador, el diácono, el anciano, si estás mal, ahí está entrando la frialdad. Allí está penetrando la iniquidad. Si nosotros como personas, como hijos de Dios, queremos que nuestra casa no se venga abajo, si no queremos ver ruina, si no queremos ver destrucción, tienes que amar a Dios en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí está quedando claro? ¿Pero qué creen que pasó? Cuando Dios entregó las 2 tablas a Moisés y Moisés iba bajando del monte, ¿qué estaban haciendo los israelitas al pie del monte? ¿Qué estaban haciendo? Fiesta al becerro de oro. ¿Sí o no? ¿Qué nos enseña el Señor? Hoy en día sigue apareciendo el becerro de oro para que tú le hagas fiesta al becerro de oro y dejes a un lado los mandamientos. ¿Qué pasó con esas tablas de la ley? Se rompieron. Y entró inmediatamente una plaga que comenzó a consumirlos. Por eso el Señor Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, ustedes tendrán abundancia de fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Podrás danzar, aplaudir y echar grito, pero el becerro, le estás echando grito al becerro de oro, haciéndole fiesta al becerro de oro.
No es que yo tengo habilidad, yo tengo capacidad, yo tengo dones, talentos, yo sí la hago, yo tengo mis contactos, yo soy el mero mero de la canción ranchera y tengo, hermano, ¿te la crees? Y Dios dice, estás quebrantando mis tablas, y al quebrantar mis tablas, mi presencia se sale del lugar. Mi presencia abandona el establecimiento. Mi presencia abandona ese hogar. Mi presencia abandona a esa familia, porque están quebrantando los mandamientos. Por eso, amados hijos de Dios, revise usted con quién está mal o a quién le ha hecho un daño. ¿No será que tu cónyuge vive triste, ojerosa y sin ilusiones porque le has dicho una gran cantidad de groserías? Pero yo amo a Dios, yo levanto mis manos a Dios. Sí, mi hijo, ama a Dios, pero a tu prójimo como a ti mismo. ¿No te la estás pasando cantándole la comida a tu cónyuge? ¿O tú, hermana, no te la estás pasando reclame y reclame? Ay, mira, cómo mi cuñado sí la hace y tú no puedes ni comprar ni un triste burro. Aprende de mi cuñado. Cuadros comparativos. No debe de existir esto en vuestras vidas, no debe de existir esto en vuestros corazones, porque vuestros corazones son santuarios del Dios vivo. En nuestro corazón habita la presencia divina. Honra a Dios y honra a tu prójimo. Una ocasión, termino con esto. En Marcos 12:28, uno de los escribas se le acercó a nuestro Señor y estaba observando, ese escriba de la ley estaba observando el diálogo de lo que le preguntaban y cómo contestaba el Señor Jesús ante los cuestionamientos. Dice, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿Cuál mandamiento? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y cómo se demuestra que es el número uno? Cuando tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y mire lo que dice, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Tremendo, hijos. ¿Cuál es el adhesivo entre los mandamientos que honran a Dios y los mandamientos que nos hacen respetar al prójimo? El amor. El amor. Y mucha cristiandad, muchos hombres y mujeres dicen amar a Dios, pero no ha perdonado a su prójimo, no respeta a su prójimo. Se le hace fácil gritonear, amenazar, intimidar, burlarse, hacerlo sentir menos. Se le hace fácil burlarse. Cuando cada uno de ustedes tiene el diseño y el ADN de nuestro Dios en sus vidas, cuando usted menosprecia a alguien, cuando usted menosprecia un consejo, una amonestación,
una reprensión, usted está en el peligro de quedarse sin cobertura, sin protección, porque su cobertura les es quitada cuando no entendemos que Dios está en medio nuestro. Dios está en ti, y porque Dios está en ti, yo debo de respetarte, cuidarte, yo debo de valorarte, porque sé que Dios está dentro de ti. Debo de ser prudente en cómo conducirme con usted, porque de esa manera entonces nuestra vida comienza a tener una protección. No estamos exentos de que quieran hacerte tropezar, hacerte caer, pero la mano poderosa de Dios está contigo, por delante y por detrás. Él te protege, Él ha hecho una muralla y su mano está sobre tu vida. El amor de Dios debe de existir en tus entrañas. Y cuando le digo esto, hermanos, somos confrontados todos a ver si es cierto que amas, y empiezas a mirar cómo se levantan, aparecen confrontaciones, adversidades. Decía el apóstol Pablo: se me ha abierto una puerta muy grande. Pero también luego dice: pero también muchos adversarios se han levantado. El profeta Isaías dice: levántate, porque ha llegado tu luz. Resplandece, porque ha llegado tu luz. Pero inmediatamente el siguiente texto dice: densas tinieblas se han levantado. Ungieron a David. Inmediatamente los filisteos se enteraron y vinieron contra David. ¿Qué aprendemos de esto, amados hijos de Dios? Estamos en esta tierra donde día y noche las estructuras malignas se movilizan, hacen su diseño, hacen su plan, hacen su estrategia para decir: ¿cómo haremos caer a fulano, a sutano, a mengano? Vamos a hacer el trabajo. Ofértale, llévale la tentación, llévale lo que le agrada, porque de ahí lo vamos a hacer caer. Y por eso el Señor nos dice: tienes que amar al Señor, considerarlo como el número uno y amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. De esta manera también el amor de Dios fluirá para amar a tu prójimo. Si Dios es con nosotros, si Dios está en ti, el perfume que expira una persona, que manifiesta una persona, es el amor de Dios. Entonces, cuando el Señor le dijo a sus discípulos: ¿veis esto? Esto se va a venir abajo. Esto se va a venir para abajo, porque el amor ya no está operando en ellos. ¿Qué nos enseña el Señor? A ponerlo en primer lugar, a buscarlo con todo nuestro corazón y a cuidar a nuestros prójimos, a cuidar a nuestra familia, a cuidar a nuestros hijos, a cuidar al cónyuge, a cuidar a los seres queridos.
Cuando uno observa qué pasó después de la destrucción del primer templo, qué pasó después de la destrucción del segundo templo, dice: Dios, ayúdanos, no queremos vivir así. Dice que los hijos de Israel se sentaban junto a los ríos de Babilonia a llorar. Pero ¿por qué no lloraron antes? Porque antes no le clamaban, no le hacían fiesta en vez de estar en sus ocupaciones. Porque antes no lloraron. ¿Sabe cuándo llora la persona? Cuando se le está viniendo el mundo encima. Entonces sí llora la persona. Pero yo le invito a que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Llórale, cántale, grita, exalta, celebra cuando estés bien, cuando aún Dios te da la oportunidad. Dale tu mejor esfuerzo, dale tu mejor cántico, dale tu mejor alegría. Celebra, dale exaltación a nuestro Dios. No después cuando la tormenta ya está encima, ahí es cuando entonces ya la persona clama. No, sea pilas. Cada que venga a la casa de Dios, denle su mejor exaltación. No se quede callado. Busque al Señor, cántele, apláudale, salte, brinque, porque todo eso se convierte en una manifestación de mi amor hacia Dios. Lo amo con todo mi corazón, lo amo con toda mi mente, porque sé que Él está presente. Lo hago con toda mi alma, porque sé que respiro por la vida que Él me da. Y lo amo con todas mis fuerzas, porque sin esa fuerza yo no puedo hacer nada. Sin esa fuerza yo no puedo lograr nada. Sin esa fuerza no puedo avanzar. Pero cuando Dios me da la fuerza, cuando Dios me da la vida, cuando Dios me da la energía, cuando Dios me da la provisión, cuando Dios me permite desplazarme, yo tengo que darle a Dios lo mejor. Dele a Dios lo mejor. Dele a Dios lo mejor. Dale a Dios tu vida, dale a Dios tu tiempo, dale a Dios tu energía, dale a Dios tu cántico, dale a Dios ese corazón. Él merece lo mejor, Él merece el mejor tiempo. No pongas en primer lugar tus ocupaciones. Dale al eterno Dios lo que a Él le merece. Si usted lo recibe, denle gloria a nuestro Dios. Quiere levantar sus manos a Dios. Con manos alzadas